La biblioteca de la señora Muir presenta ¿Cuándo pensaste por primera vez en asesinar? Nunca lo entenderás, Wayne. ¿Cómo puedes mirar a alguien normal, a alguien inocente, con hijos, y dispararle hasta matarlo? Él lo vio. ¿Qué es lo que vio? Al demonio. Vio al demonio. El demonio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de este rincón que es la biblioteca de la señora Muir? Bienvenidos. Y abrimos hoy este pequeño rinconcito literario, este lugar tan acogedor, para hablar de una novela. Una novela que se trata de una historia sobre cartas que mutilan la palabra imposible, caserones perdidos en la Cantabria profunda, cárceles con olor a salitre, ecos de psicópatas pasados y esa vieja palabra criminal que empieza por la letra A. Bien, pues una novela que, partiendo de esta premisa, después nos va adentrando en territorios de pasiones, de crímenes, de seres humanos en conflicto y de mucho más. Su título es Reclusión. Y el autor de esta novela corta es Manuel Cobo, mi gran compañero de andanzas radiofónicas en Cadena Mix. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Buenas tardes, Patricia. Bien hallado. Bueno, Reclusión. Parece que estamos hablando de un pasado pues muy reciente, ¿verdad? Por Sí. el tema de la pandemia. Pero esta reclusión o estas reclusiones que tú describes en tu novela son de otra índole. Yo acabo de comentar quizá alguno de los ingredientes que tiene esta historia, ¿no? Hay pasión, hay crímenes, pero me gustaría que desde tu punto de vista como creador de la criatura Sí. nos comentases o nos hicieses una pequeña sinopsis para que la persona o personas que nos estén escuchando, bueno, pues se vayan haciendo un poquito la idea si aún no la han leído. Pues sí, hombre. Yo creo que la sinopsis resume muy bien el espíritu de la novela. Cuando he hablado de ella, siempre he puesto por encima de todo que es una historia de amor. Por eso de la palabra criminal que empieza por A. Y a partir de ahí se desarrolla una serie de personajes que ya vienen de un libro anterior que se titula Un psicópata cualquiera, pero que me he cuidado mucho de que el que aborde Reclusión sin haber leído la novela anterior pueda disfrutarla de igual manera. Y sí, es una historia de reclusiones al principio físicas, pero sobre todo son reclusiones emocionales, ¿no? Bloqueos psicológicos de personajes realmente turbios y de cómo se encuentran y de cómo esa toxicidad se retroalimenta entre ellos muchas veces. Ajá. Bueno, pues este caso que comentas es el mío. Yo no he leído todavía Un psicópata cualquiera y para mi reclusión pues ha sido partir de cero y efectivamente es una historia que no es necesario haber leído ese anterior volumen para entender toda esta historia, aunque lo tengo ahí pendiente. Un psicópata cualquiera que, si mi información no es errónea, Manu, es una antología de relatos. Ahí es donde van apareciendo algunos de estos personajes que ahora pueblan Reclusión. Bueno, digamos que la primera es como una carta de presentación en la que el personaje principal, ese psicópata al que hace referencia el título, es la referencia en la que pivotan los demás personajes, sobre todo los femeninos, y en esta segunda, en Reclusión, se da más protagonismo a los personajes femeninos que hemos visto un poco más a detalles, retazos en la novela anterior. Por eso, siempre que me puse a escribir Reclusión, estaba obsesionado con eso, ¿no? Con dar recompensas a los que ya me habían leído en la primera historia, pero sobre todo que no le faltara información, que no diera sensación de saga interminable por la cual el que aborda la segunda parte esté perdidísimo. Y yo creo que en ese sentido hemos logrado ese objetivo. Objetivo cumplido, pues sí. Bueno, yo leyendo Reclusión he de reconocer, y me vas a entender porque es algo que compartimos,
que muchas escenas pues se me dibujaban como escenas cinematográficas, no he podido evitarlo. A ti también te gusta muchísimo el cine y no sé si hay una o varias películas que te hayan podido influir a la hora de escribir esta novela. Desde luego, es que más allá de las referencias literarias que también existen, pienso sobre todo a la hora de escribir en Thomas Harris. Thomas Harris es el creador de ese personaje inmortal, también cinematográfico, ¿no?, que es Aníbal Lecter, y cómo consigue atraer al lector a través de un personaje tan turbio, ¿no? Y eso a mí me obsesionaba y al final lo he volcado en estas dos historias, que en realidad es una. Y en ese sentido, las referencias cinematográficas, sinceramente pienso mucho en Fincher en cuanto al ritmo de thriller, también en esos personajes que están regular de la cabeza, la verdad. Y en cuanto a la ambientación, es verdad que ese caserón que está ahí en una zona central de Cantabria, tenía en mente mucho, y esto te va a gustar a ti especialmente, Patricia, esas producciones de la Hammer, en las que se veía el cartón piedra, pero aún así veías que el castillo te aterraba de verdad, en una colina, con niebla, y esa ambientación me gustaba mucho. Luego las descripciones por dentro, tiro mucho también de referencias, ¿no? Pero en cuanto a referencias cinematográficas, me lo han dicho ya en otras ocasiones, que mi lenguaje es muy cinematográfico. Es que uno no puede... conscientemente lo puede hacer, pero inconscientemente se le filtra todo lo que ha visto y todo lo que ha leído, y sinceramente no es poco en ese sentido, sobre todo en cuanto a lo cinematográfico. Claro, es irremediable. Si eres consciente o estás muy pendiente, vale, puedes evitarlo, pero entiendo que a la hora de ponerte a escribir, cuando las musas pues están en plena efervescencia, tienes que dedicarles toda tu atención. No puedes dedicar una parte de ella a intentar contener pues Claro. lo que tú acabas de comentar, todo eso que tú has visto, que te ha encantado, que te ha envuelto, tantas y tantas películas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo estupendo de todo esto, que unos artistas, unos autores influencian a otros, y aquí tenemos un claro ejemplo. Tu devoción por el cine, pues de alguna manera te sale por los poros y por la tinta en tu libro. Incluso esto ya yo creo que es muy de ya alardearse, ¿no? Si lo hacen los grandes autores, yo cuando escribía digo, ¿por qué no voy a hacer yo aquí guiños literales, ¿no? Y hay guiños literales a pues, sin ir más lejos, a James Dean, ¿no? Y a tantos otros que pues los tenemos como referencia en el panteón de los dioses. Que leñe, ¿por qué van a ser esos, los grandes, los que están arriba, los únicos que puedan apropiarse, y entiéndaseme, apropiarse entre comillas, de esas evocaciones, de eso que han visto también a través de los años, ¿no? Claro, pues claro. Los que somos más modestos también tenemos nuestra pequeña parcela para dejarnos llevar por todas esas musas a las cuales adoramos. Volviendo a tu novela, A Reclusión, bueno, nunca la hemos abandonado, aunque estemos hablando de influencias. Sí que hay muchos elementos que a mí me han gustado. Ese ambiente, en ocasiones intenso, en ocasiones revestido de cierta oscuridad, con toques hasta de thriller, con toques también un poco macabros. Creo que es una buena mixtura, todos estos ingredientes que has escogido, y creo que hace de su lectura, bueno, pues algo agradable, entiéndaseme, también agradable dentro de un contexto un poco chungo. Sí, hombre, es que yo creo que dentro de la ficción, las historias de amor tienen que ser locas, tienen que ser arriesgadas, tienen que ser también tóxicas, ¿no? Hay un elemento que yo creo que hace que nos guste como lectores las novelas negras, las novelas de detectives y las novelas en las que hay un psicópata, que es que tenemos controlado el mal dentro de los márgenes del libro, ¿no? Estamos saturados muchas veces en las noticias de historias macabras, y cuando lo vemos, cuando lo leemos en la ficción,
yo creo que tenemos un alivio interior secreto de saber de que este monstruo que me está gustando en esta historia no se va a salir de este libro, ¿no? Y hay mucho de eso aquí también. Estoy de acuerdo contigo. Es como el qué miedo he pasado. Ocurre lo mismo cuando ves una peli de terror, ¿no? Qué miedo, Sí. una buena peli de terror. Qué miedo, pero ay, ya ha pasado, le ha ocurrido a otro, ha sido en la pantalla, me ha terminado la película y cómo lo he disfrutado. Sí. Es curioso, ¿verdad? Esto sería interesante hablarlo con algún especialista en salud mental, un psiquiatra, un Sí. psicólogo, ¿no? Cómo el ser humano en la vida real, pues el mal no lo quiere a su alrededor. Si eres una Eh, persona normal, claro, no un psicópata asesino, por ejemplo. Claro, es que yo creo que es un elemento de refugio psicológico, como tú bien dices. Sería interesante hablar con un experto en salud mental, porque yo creo que estos tiempos de historias macabras, al final España tiene un historial rico en estos temas, ¿no? El caso no triunfó por casualidad, es que tenemos historias de estas a punta pala, ¿no? Y Cantabria, lamentablemente, no es una excepción. Y aunque, si bien es cierto que mis personajes son de ficción, siempre he procurado en los dos libros enclavarlos en lugares donde en el pasado, lamentablemente, pues ha habido historias, no te digo que similares, Ajá. pero sí parecidas o con ciertos tintes también macabros. Ujú. Pues ahí está, esa dicotomía, esa doble cara, ¿no?, que tiene el ser humano. Y el mal que se produce en la vida real, algo que no queremos a nuestro alrededor, pero que luego en muchas ocasiones recurrimos a ello, nos refugiamos pues en este tipo de obras, bien sea cinematográficas, bien sea literarias. Es muy curioso. Bueno, yo he de decir, en lo que a mí respecta como lectora, y bueno, cuando uno contempla, escucha, ve, disfruta de una obra, lógicamente saca sus propias conclusiones, tiene su propia perspectiva, ¿no? Y yo he de decir que leyendo Reclusión, en ocasiones, esa relación tóxica de sexo, de destrucción, pues me ha recordado un poquitín a la pareja de asesinos natos de Oliver Stone. Pues sí, Irremediablemente, al menos desde mi punto de vista. Igual tú no lo tenías en la cabeza, pero a mí leyendo esta historia de estos dos, porque menudos dos, sí. en cierta manera veía, no te voy a decir que perfectamente, pero casi veía el rostro de Juliette Lewis y de Woody Harrelson. Woody Harrelson, sí. Pues fíjate, eso es una referencia inconsciente lo que he volcado ahí. Yo estaba pensando más en Bonnie and Clyde o incluso los protagonistas de Malas Tierras de Terrence Malick. Ajá. Ese Martin Sheen y... Ay, no me acuerdo de la chica, la pelirroja. Sí, ¿era Sissy Spacek? No. Sí, Spacek, Sissy sí, correcto, es que correcto. no sé si la estoy confundiendo con otra peli de Martin Sheen. Vale, sí, No, es que me ha venido... sí, Sissy Spacek, Spacek. sí. La chica de Carrie también, sí. Sí. Yo creo que hay una tradición literaria y cinematográfica muy fuerte de parejas que se retroalimentan en su psicopatía. Sin ánimo de hacer spoiler, digamos que ya partiendo del título de la primera novela, que es un psicópata cualquiera, queda claro quién es el que está peor de la cabeza, pero sin embargo en la segunda conocemos más de primera mano la psique y la personalidad del personaje femenino. Uh-huh. Y ahí hay una química explosiva. Explosiva, sí. Radiactiva. Vale, entonces sí que tengo que leerme un psicópata cualquiera porque se puede leer Reclusión independientemente, pero como tú estás comentando, hay detalles, hay descripciones que vienen a completar pues un poco la escena que tengo yo ahora mismo en la cabeza. Oye, Manuel, otra pregunta. ¿El tema de ser tu abogado, también eso te ha ayudado a describir, a narrar ciertos momentos de la novela? Hay un personaje que es abogado, sí, que la dinámica del despacho y todo eso, en cierta manera sí, pero a nivel más profundo no. Es verdad que hay una historia que se cuenta en uno de los capítulos
que sí es una historia real que sucedió en Santander, que se puede tirar de hemeroteca y el lector hábil en Google la puede encontrar, pero más allá de eso no. Sí es verdad que hay alguna reflexión sobre la justicia, pero la dice desde luego el punto de vista del personaje Amaya y en ningún caso es una opinión del autor. Vale, son las opiniones de los personajes. Eso es. Bueno, pues Reclusión es una novela que echó a andar ya hace algún tiempo. Corrígeme Sí. si me equivoco, en el año 2021. 2021, en plena pandemia. Por eso muchas veces tenía que aclarar a la gente que estaba interesada en leerla que no tenía nada que ver con la pandemia ni con estar recluidos en casa, pero surgió así, casualidades de la vida. Bueno, y por cierto, volviendo a ese caserón en la Cantabria profunda, tengo yo ganas de visitarlo porque ya me comentaste tú que off the record que existe, que está en un punto de Cantabria. Sí. Y bueno, no sé si se podrá visitar por dentro, pero por fuera al menos sí que me gustaría echar un vistazo. Has despertado mi curiosidad. Por fuera sí se puede ver, porque además es que tiene unas vistas impresionantes en lo alto de una colina, pero es de propiedad privada y por dentro no. Ahora, si la novela se convierte en un bestseller, negociaremos con el propietario para que haya visitas guiadas. Bueno, es lo que hizo al final de Patrimonio Nacional el Marqués de Leguineche. Tuvo que abrir el palacio para sacar algo de dinero y se presentaba él y el hijo, Luis Escobar y José Luis López Vázquez, maravillosos, como Marqués de Leguineche y el hijo, el fin de la saga, y os vamos a enseñar el palacio. Bueno, nosotros damos ideas, damos ideas con tal de poder ver ese edificio que puedes decir, bueno, está más o menos por dónde cae, para guardar cierto misterio. Tampoco vamos a dar muchos detalles. Centro de Cantabria, cerca de la costa. No, en el interior, en la zona de los valles pasiegos, en uno de los valles pasiegos, más hacia la zona del Valle del Liérgane, Rubalcaba, por esa zona. Bien, pues el resto, queridos amigos que estáis escuchando, es cosa vuestra. Si os ha picado la curiosidad, tenéis que investigar. Sí. Bueno, pues como comentábamos, Reclusión es una novela que tiene su recorrido, ya hace tiempo que camina sola, y yo no sé si ahora mismo tendrás en mente, Manuel, pues un próximo trabajo, no sé si algún tipo de continuación de esta, o te vas por otros vericuetos literarios. La verdad es que esto, como aventura literaria, me gustó mucho, pero sinceramente, para escribir, aunque sea una novela corta, yo necesito en el proceso creativo mucho tiempo. Esto del proceso creativo va a quedar muy pedante, pero es así. Y lamentablemente hoy en día tú sabes que estoy en otras aventuras empresariales y no tengo el tiempo que yo deseo dedicarle a una tercera parte, porque creo que los personajes de estas dos historias todavía tienen mecha. Así que no descarto una tercera parte, pero digamos que inminentemente no se va a publicar. Bueno. Pero todo se andará, todo se andará. Ay, que se vaya cociendo a fuego muy lento, como el buen cocido. Y luego hay que Eso dejarlo es. posar, porque al día siguiente está más rico. En Eso fin, es. Pues así, con calma y eso, pues a ver si consigues reorganizar, ¿no?, toda tu vida profesional para poder dedicar parte de tu tiempo a esto que sé que tanto te apasiona, ¿no?, que es la literatura y la escritura. Ojalá y no lo descarto, de verdad, porque tú que has publicado ahora tu libro sobre esos malditos de Hollywood, es algo que engancha. O sea, si como lector te engancha un buen libro, cuando ves a tu criatura nacer, desarrollarse, cuando los lectores te vienen y te comentan curiosidades, pues me ha gustado este personaje, esta trama, este capítulo, la verdad es que crea adicción también escribir, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, que nos pondremos manos a la obra, ambos, Manuel. Sí, tenemos tarea por delante. Eso es. Bueno, de momento os recomendamos desde aquí, desde la biblioteca de la señora Miur, esta novela, Reclusión, que ¿dónde puede encontrarse, Manu?
Pues en la librería Tantín, en el Corte Inglés, en la librería Gil, digamos que en todos los puntos de venta, y para los que sean más comodones, que yo no me gusta mucho, pero hombre, hay gente que por ejemplo está fuera de Cantabria y si nos escucha también la tienen en Amazon, Claro, así que claro. es fácil de encontrar. Perfecto. Reclusión, editado por Tantín Ediciones. Ya lo sabéis, amigos, una novela que os recomendamos encarecidamente, y qué mejor que aprovechar esta época veraniega en la que uno tiene vacaciones, dispone de algo más de tiempo, pues para disfrutar de una historia, repito lo dicho, sobre cartas que mutilan la palabra imposible, caserones perdidos en la Cantabria profunda, cárceles con olor a salitre, ecos de psicópatas pasados y esa vieja palabra criminal que empieza por la letra A. Manuel Cobo, un placer charlar contigo, que sigas disfrutando de tus vacaciones y que nos reencontraremos, bueno, pues no voy a decir muy pronto, pero sí que dentro de unas cuantas semanas ya en nuestras labores radiofónicas. El placer ha sido mío. Un saludo, Patricia. ¿Tú qué harías? Supongo que tirarte al río y dejarte llevar por la corriente, ¿verdad? Verás, te voy a contar cómo soy muy por encima. Igual tienes otras cosas que hacer, pero ya me disculparás. Estoy en una crisis vital. Al fin y al cabo, estoy decidiendo si me entrego a un asesino en serie. Además, tienes pinta de saber escuchar. Prometo no ser muy pesada. Mi problema es el siguiente. Solo soy feliz acompañada de gente triste. ¿Qué tiene de interesante la alegría? La alegría es una droga que narcotiza y anula a las personas. Las despoja de su inteligencia e intuición. Ninguna persona feliz ha sido importante en la historia. Ninguna persona feliz es una gran artista. Mi hobby favorito es contemplar la vida de las personas desmoronarse. Mi vicio oculto es contemplar mi propia vida siendo destruida. Y yo soy la que aprieta el detonador. Me gusta que en esa bomba exista un temporizador. Hay algo morboso en la autodestrucción programada. Algo sexual, algo pecaminoso. Tiene el encanto de la decadencia, el aroma del suicidio a cámara lenta. Reclusión, de Manuel Cobo. Y a todos vosotros, amigos de la Biblioteca de la Señora Miur, muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme, y os espero en la próxima edición de este podcast. Mientras tanto, a disfrutar de las buenas lecturas. Straight to the heart, please. I don't really wanna know what's good for me. God's dead, I said, baby, that's alright with me. No one's gonna take my soul away. I'm living like Jim Morrison, and it was a fucked up holiday. Space, praise, and I'm singing. Fuck yeah, give it to me, 'cause this isn't what I truly want. It's innocence lost. Innocence lost. When you talk, it's like a movie, and you're making me crazy. Life imitates art. If I get a little prettier, can I be your baby? You tell me life isn't that hard. No one's gonna take my soul away. I'm living like Jim Morrison, and it was a fucked up holiday. Space